Y yo creo que él como que se empezó a ser tan conocido porque no había nadie hablando de eso. Por mucho tiempo nos dijeron que programar era el nuevo aprender inglés, que todos deberíamos aprender a programar, así como todos deberíamos aprender inglés, pero que crear contenido fue el ganador o el nuevo aprender inglés. Y es ahí donde yo también veo como este océano azul. Son tan poquitas las personas que hay hoy en día proporcionando contenido de valor que cuando alguien lo hace es como de wow, o sea, hay una gran oportunidad ahí. Ella misma cuenta como yo no podía creer que alguien me estaba contratando para hacer videos, que es algo que a mí me gusta mucho. Y sabía muy bien cuándo hacer algo y cuándo no hacerlo, ¿no? Y sabía muy bien cuándo tomar una oportunidad que le estaban presentando con la empresa y cuándo dejarla. O sea, su historia demuestra algo cool que tiene hacer algo en internet, que es que no le tienes que pedir permiso a nadie. No casarte con yo soy esta persona y por eso yo siempre tengo que ser de cierta manera, sino que es válido cambiar de opinión. Sería un poco extraño si tú a lo largo de 10 años eres la misma persona. Pero en algún lugar del internet seguramente a alguien sí le importa y a alguien sí le interesa que tú estás pensando y estás creyendo y tú también le vas a aportar a esa persona. Entonces, si ya tienes algo en tu cabeza que ya sabes y tienes un celular, como dice Alan, empieza a compartirlo, escríbelo, grábate, dilo como sea y ponlo ahí afuera y a ver qué pasa. Hola creadores, esto es The Creator Journey, un programa para emprendedores y profesionales que quieren empezar a crear contenido de forma constante en internet. Acá tenemos consejos, tácticas y experiencias reales aplicables para tu proyecto creativo. Queremos ayudarte a vencer el miedo al qué dirán y darte las herramientas que necesitas para empezar a crear de forma constante. Mi nombre es Máximo y soy fundador de Trendy. Yo soy Eli y soy Community Builder en Trendy. Yo soy Alan, también soy fundador en Trendy. Hoy tenemos un episodio diferente y trajimos 3 casos de profesionales o emprendedores que están aplicando o ayudándose de la creación de contenido para crecer profesionalmente o crecer sus negocios y vamos a explorar cada uno de ellos. Vamos a ver qué hicieron, cómo funciona su negocio, qué pueden aplicar ustedes de lo que ellos hicieron y qué nosotros reflexionamos, aprendimos de lo que están haciendo. Entonces sé que Alan trajo un caso bien interesante de Diego Rusarín y no sé si nos quieres contar y ahí vamos llevando la plática. Sí, súper. Pues bueno, esto nace justamente porque, pues bueno, parte de lo que estamos haciendo en Trendy es ver la manera en cómo profesionales se benefician. Y para mí un caso muy interesante que llevo siguiendo desde hace un par de meses, quizás hasta ya un par de años, es Diego Rusarín. Que Diego, evidentemente no me sé toda su biografía exactamente, pero pues básicamente él es de Brasil y ha vivido en México desde hace algún tiempo. También creo que tiene descendencia italiana. Pero lo que se me hizo muy interesante es que él, si mal no recuerdo, estudió algo parecido como a ingeniería industrial. Luego de ahí hizo un máster en Italia relacionado a comida y toda esta parte. Y luego, gracias a que su hermano estudió filosofía, como que se empezó a meter más en este tema. Pero algo de cómo llegó a lo que empezó a hacer desde hace algunos años, que es como Foodlosofía, es la empresa que tiene al día de hoy, en el cual trata de mezclar como el diseño de la comida, pero también cómo esto se diseña desde el punto de vista filosófico, es decir, qué importancia tiene, por qué le damos cierto valor a X o Y cosas, etcétera, etcétera. Entonces empezó a trabajar con diferentes compañías muy grandes, como eran Coca-Cola, y este tipo de industrias y empresas muy grandes, que de hecho él también estuvo en Coca-Cola, pero todo esto lo empieza a exponenciar todavía aún más cuando empieza a hablar de ello en redes sociales, que de hecho más interesante es aún porque Diego antes era muy crítico de las redes sociales, de compartir contenido y toda esta parte, pero él mismo menciona cómo ha cambiado su posición ante esta parte porque ha visto cómo las redes sociales pueden ayudarte a exponenciar el trabajo que tú estás haciendo y a veces como que está este sesgo de que como de nada, güey, pues a mí no me interesa porque realmente lo veo como una pérdida de tiempo y una cosa así, pero creo que en este lapso las personas que sigan a Diego y que van un poco de su cronología de los videos van a poder ver cómo él ha ido cambiando su postura y como que ya ahora mantiene como de, ok, creo que realmente le veo valor en esta parte. Ahorita como que ya se ha ido un poquito más al lado de la filosofía. Está haciendo de hecho también algo muy interesante con Televisa, que es relacionado al Mundial de Qatar y toda esta parte. Pero pues bueno, regresando al punto es cómo él pudo fusionar la intersección que ya había creado, que es algo muy interesante creativo, es decir, lo que había combinado de su carrera de ingeniería industrial, de alimentos y de filosofía, lo empezó a compartir en redes y de ahí eso a final de cuentas también le trajo el beneficio de que más personas lo conocieron y más personas pues llegaban a él con nuevas propuestas de trabajar y toda esta parte. Entonces creo que es un caso de estuvo muy, muy padre y no sé si ustedes como que hayan llegado a escuchar de Diego, lo sigan o no. Yo empecé a escuchar de Diego cuando él empezó a salir en muchos podcasts hablando de filosofía. Y a mí me llama mucho la atención porque él hablaba de filosofía como muy tajante, muy directo y es como entraba en este loop infinito de que la vida no tiene sentido, pero tú mismo le das sentido, pero al tú mismo darle sentido eso tampoco tiene sentido. Entonces era bien curioso y yo creo que él como que se empezó a ser tan conocido porque no había nadie hablando de eso. O sea, yo lo empecé a conocer porque nunca había antes hablando de manera como tan mainstream y hacia tantas personas de ese tipo de temas. Yo creo que yo también lo conocí o lo escuché por primera vez en un podcast
o fue con Roberto Martínez o con Diego en Dementes, en alguno de los dos, y justo como que me llamaba mucho la atención la manera de compartir los temas, y creo que justo escuché uno en el que estaba hablando de eso que tú dices, Alan, como que no era muy fan de las redes sociales, y luego ya las vio como, bueno, tal vez sí puedan ser una herramienta y sí puedan ser medio útiles y para compartir lo que estoy pensando y lo que quiero decir y tal. Sí, creo que es algo como medio común ¿no? que yo he escuchado y que de hecho yo también como que tengo o tenía ese sesgo y es por eso que me interesó bastante como el caso de Diego, porque yo también a veces como de no mames, güey, o sea, no sé qué tanto realmente estoy perdiendo mi tiempo, qué tanto esto lo puedo exponenciar, pero yo creo que sin duda el día de hoy, casos como el de Diego y probablemente de los otros que vamos a estar discutiendo el día de hoy nos demuestran que crear contenido es una habilidad que no es como que te conviertes en un influencer, no es como que te conviertes en un creador de contenido nada más, sino que es como un add-on a lo que ya estás haciendo. Es decir, si yo el día de hoy, como Diego, sé filosofía, lo potencio a través del contenido, o si el día de hoy yo, por ejemplo, Alan, sé de programación, lo potencio a través del contenido. Entonces, creo que se me hace un caso de esto muy padre, justamente porque alguien que vaya a su canal y empieza a ver como desde antes, va a ver el cambio de Diego de una posición como ese Máximo muy tajante, como de esto es basura, esto no sirve, nada más te está comiendo el cerebro, como de, ok, creo que realmente existe un valor en esto y creo que hay alguna manera de potenciar e impactar a otras personas con esto. A mí me parece interesante eso que dices, porque tú de hecho retuiteaste y comentaste sobre el tuit de César Fajardo, donde él dice que por mucho tiempo nos dijeron que programar era el nuevo aprender inglés, que todos deberíamos aprender a programar, así como todos deberíamos aprender inglés, pero que crear contenido fue el ganador o el nuevo aprender inglés, porque crear contenido literal es un add-on que potencia tu carrera o negocio y hay doctores creando contenido, contadores o contadoras creando contenido, todo el mundo que quiere empezar a crear contenido lo hace como un add-on para potenciar lo que ya está haciendo. Entonces sí, me parece bien interesante como ese comentario y me da más curiosidad de cómo tú has visto que Diego crea, o sea, cómo funciona su negocio y cómo la apalanca de la creación de contenido. O sea, ¿qué has visto que hace específicamente? Eh, sí lo ha tratado de diferenciar un poquito porque de hecho gran parte de por qué su negocio ya estaba funcionando era porque él tuvo una intersección muy buena, que es decir, yo me especialicé en que si yo era alguien que había estudiado ingeniería industrial y luego alimentos y luego filosofía, como que era algo de un nicho muy en específico, pero por lo que ha comentado, evidentemente en un momento en el que llega la habilidad, que fue de hecho más bien por un debate que tuvo con Carlos Master Muñoz, que eso ya es como un tema un poco aparte, pero de ahí como que agarró bastante viralidad, más personas como que se empezaron a interesar en por qué estás haciendo lo que estás haciendo y fue cuando tuvo también más oportunidad de dar a conocer de sus proyectos porque si bien ella con Roberto Martínez, con Diego Barrazas y con personajes de Monterrey Podcasters que ya era conocido y como que difundió un poquito, pero ahí más personas empezaron a interesar por la filosofía que a final de cuentas como que también le empezó a traer como más gente que quería conocer de qué estaba haciendo con filosofía, por qué lo estaba haciendo, por qué pensaba como pensaba. Entonces, al día de hoy siento que lo que supo hacer es, uno, volver a reposicionarse como alguien que realmente sabe bastante en lo que está haciendo con filosofía, pero a la vez como abrir una misma línea de negocio de cierta manera, porque como su hermano, él sí tiene un máster en filosofía, básicamente ya también como que se empezó a adentrar como de, ok, puedo hacer lo que ya estoy haciendo bien, más aparte, este mismo conocimiento que ya tengo, lo puedo expandir a guiarme por cosas de filosofía y además mezclarlas con cosas del día a día, porque generalmente trata de analizar cosas como de ok, en el día a día, ¿por qué estamos comportándonos de cierta manera? Trata de analizar canciones, trata de analizar noticias. Y entonces dejó lo que ya tenía, más abrió el campo con ese mismo conocimiento a otras cosas. Y básicamente lo hace tratando de hacer cosas que sean appealing para las personas, porque él los dice como tratar de hacer que el conocimiento sea el de new sexy. Que entonces creo que es un poco como tratar de apalancar qué le gusta a las personas, que le traigan valor, pero con el conocimiento que ya Ah, tengo. ya. Se escucha interesante y me llama la atención como dijiste de las cosas buenas que está haciendo y cómo eso no directamente lo ha metido a su negocio principal que era como Foodology, ya no me recuerdo el nombre, Sí. pero básicamente que no es como que la creación de contenido es una parte de su negocio, sino que su creación de contenido como de manera natural lo ayuda al negocio porque antes había, no sé, 10 personas, 100 personas, 1000 personas que hablaban de Diego y conocían a Diego, ahora hay cientos de miles. Y de esas cientos de miles seguramente hay gente que resuena y le interesa su negocio. Eh, y ahora me da curiosidad como de qué tú ves que la gente, o sea, que las personas que están escuchando esto pueden aplicar o les puede funcionar de lo que hizo bien Diego para aplicarlo en sus proyectos.
Por mi parte, voy a hacer un resumen y me gustaría también escuchar su opinión porque yo evidentemente al día de hoy tengo un sesgo por escuchar tanto a Diego y en cierto grado tener un fanatismo hacia Diego. Creo que lo que está haciendo bien es justamente tratar de combinar en lo que él es bueno, pero qué es lo que quiere escuchar la audiencia sin dejarse guiar tanto por lo que quiere la audiencia. Es decir, evidentemente él sabe jugar al juego de sé que X contenido me va a servir, pero no necesariamente nada más le voy a hacer caso a ese contenido, sino que trato de apalancarme. Es un poco difícil porque a final de cuentas es como un poquito jugar al clickbait sin dejarte llevar por el clickbait. Entonces, creo que lo que está haciendo muy bien, como de, ok, en este momento que el debate con Carlos Máster Muñoz me apalancó de viralidad, no me voy a dejar llevar por nada más hacer cosas que sean virales, sino voy a aprovechar estos piquitos de viralidad para dejar lo que realmente yo quiero enseñar, que es ese contenido de valor y básicamente lo que él expresa como de, ya me di cuenta que puedo jugar con el sistema y ya como que con eso dar mi contenido de valor y de vez en cuando pues hay que jugar un poquito el juego, más no sé si en lo que he contado y en lo que conozcan, ustedes qué opinión tengan al respecto. Lo que yo opino y creo que está haciendo bien o que hace bien es como se planta con estas opiniones así de tan fuertes y tan tajantes como ya decía Máximo, y al día siguiente o al año que entra lo puedes ver diciendo una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces siento que igual va de toda la parte filosófica que él comparte y que él cree, pero no se casa con un personaje y está peleándose con ese mismo personaje que él va creando durante el tiempo, ¿no? Entonces a mí eso me parece como muy cool porque vemos otros creadores que van creciendo y van generando esta marca súper grande, pero al final del día se terminan casando con un personaje, por más que intenten salirse de eso. Y como él, también porque va de la parte como filosófica, te puede decir, como el año pasado yo pensaba esto y ahora pienso esta otra cosa. Entonces está cool como que no juegue el juego como decía Alan y al mismo tiempo sí lo esté jugando y vaya ganando. No sé, se me hace muy cool. Sí, sí. A mí me hace todo el sentido lo que él hace. O sea, en la vida no siento que hay que ser extremista. Y él, a pesar de que es extremista con algunas cosas y en algunos puntos de vista que tiene, él sabe que al final las redes sociales son un juego y si tú te puedes aprovechar de los trends, de picos de viralidad como lo de Carlos Master Muñoz y ese tipo de cosas y jugar el juego que existe en las redes sociales pero sin perder tu esencia, está perfecto. Y yo creo que por eso él ha ganado en redes sociales y le ha ido bien con lo que está haciendo y lo ha podido transformar en nuevas oportunidades de negocio o en seguir creciendo su negocio. Pero ahora cambiando como mucho de tema y yendo a una persona que sí sigue quizás mucho más los trends, tú traes el caso como de Cari Marketing Tips, que ella creó Sí. de Cool, creo que se llama The Cool Agency, con The K, Cool y es Studio, como sí. The Cool Studio, y es la primera agencia de TikTok y Reels en la TAM, y así lo cuenta ella. ¿Qué traes de eso tú, Eli? Es que está muy cool, como, y vaya, ¿no? Cool Studio y cool las cosas que hace Cari, porque luego ya todo lo vende como cool y tal. Pero realmente está muy cool, como si te metes un poquito a su historia y así, yo la vengo siguiendo desde hace tiempo, desde antes de que creara Cool, Ya, desde antes de que entrara a trabajar al equipo de Lead Sales, que es esta startup como de CRM y ventas y tal, a crear contenido. Y yo la conocí justo porque, o sea, la conocí, ¿no? La encontré en internet porque yo estaba trabajando en mercadotecnia y estaba buscando cosas de mercadotecnia y de trends y tal. Y me encontré con un TikTok de ella, porque como buena entre generación millennial y Gen Z, mi buscador no nada más era Google, sino también TikTok para entretenerme un rato y para obtener cosas chidas que me pudieran servir. Y entonces buscando cosas de mercadotecnia me encontré con Cari y Cari tenía como esta sección que creo que ahora es su newsletter, que se llamaba Chismecito Marquetero o algo así y te decía como sí. en el TikTok el chisme de marketing que había pasado en la semana, ¿no? O las últimas cosas más cool e importantes que habían pasado en la semana. A mí se me hacía como muy padre, muy divertido ese formato y ya de ahí la empecé a seguir. Me daba cuenta que tenía como asesorías uno a uno, hacía sus cursos de Reels y de Instagram y fue creciendo en TikTok, fue creciendo en Instagram y ya de ahí como ella creó su propio negocio, ¿no? Pero antes de esto es como este camino del creador de contenido que puedes ver y puedes seguir que empieza su carrera en Internet, porque ella lo ha platicado en los podcasts o en los TikToks que no encontraba trabajo, ¿no? Se graduó de la carrera de mercadotecnia, no encontraba trabajo, literalmente no encontré ningún trabajo y dijo, bueno, pues yo me voy a hacer mi propio trabajo, me voy a sentar aquí en mi casa con mi celular a hablarle al teléfono y voy a empezar a hacer cosas, ¿no? Y voy a empezar a crear contenido y de ese empezar a crear contenido empezó a crear contenido para empresas, empezó a crear contenido para marcas ahí en Monterrey y empezó a crear tips para las marcas de cómo hacer sus TikToks y eventualmente haciendo TikToks para otras marcas, ¿no? Y luego creo que de ahí después trabajó haciendo como TikToks para 7-Eleven, que fue como wow, o sea, esto empezó como a ver qué pasaba.
y empieza a hacer TikToks para 7-Eleven. Lleva creo que también la estrategia de TikTok para el TEC de Monterrey, que fue donde ella estudió. Y ya no, ahí después le hablaron de Lead Sales para que fuera a crear contenido y ella misma cuenta como yo no podía creer que alguien me estaba contratando para que hacer videos, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y ya de ahí se fue a su Claro. propia agencia, a su propio negocio de, pues esta agencia que tú dices, de Reels y de TikToks, que es la primera en la TAM, y se me hace muy cool. Y ahí a la vez como colaborando también con otras personas, haciendo talleres en línea. Creo que hace poco también tuvo como su primer taller presencial en Monterrey, en el que puso ahí como iba dirigido a emprendedores para que hicieran TikToks y Reels en redes sociales y llevaran ahí, tenía como sus spots para que todos llevaran sus productos y grabaran sus TikToks y tal, y está bastante cool. Qué No sé, cool. me gusta mucho como su Ya. camino. Sí, y a mí me parece que dice algo como, o sea, su historia demuestra algo cool, que tiene hacer algo en internet, que es que no le tienes que pedir permiso a nadie. O sea, crear contenido, hacer algo en internet es como permissionless, es como, yo estoy aquí en mi casa y quiero hacer esto, no le tengo que pedir permiso, autorización a nadie, no tengo que tener un título, no tengo que tener nada, solo empiezo, mi teléfono, lo que sea que tenga y empiezo. Y eso es bien interesante de como de que su historia demuestra que sí es posible, más allá de que al principio se vea como que, no, ¿qué estás haciendo? Eso te va a dañar profesionalmente, vas a quedar mal y nada más alejado de la realidad. Que aparte es como la historia, ¿no? Aquí literalmente el profesional que se pone a crear contenido porque no tiene otra cosa, ¿no? Ella era esta profesional en mercadotecnia que ya estaba como con todo su conocimiento listo para aplicarlo, simplemente no tenía ningún lugar a donde ir a hacer algo y estaba ya lista con su título y literalmente fue como, bueno, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que sé? Pues tengo un celular y tengo internet y puedo grabar videos y sé cosas de mercadotecnia, entonces me voy a poner a grabarlas y a decirlas y a ver a dónde llega esto, ¿no? Y ahorita la ves y tiene su propia agencia, ha trabajado, sigue trabajando con marcas grandes, ya tiene gente que está trabajando con ella en su agencia, entonces es como todo este camino de, pues realmente no necesitabas, como tú dices, el permiso y tampoco necesitabas otro espacio en donde ir a aplicar las cosas, simplemente ya lo tenías ahí y tenías como todo un mundo para ir a compartirlo. Yo siento que probablemente de los tres personas que vamos a hablar, pero si se fijan, o para mí, yo veo como que, sabe, como que el creador del contenido es un misfit que nadie entiende y como que dice, por una u otra razón, como que dice, pues puta, déjame, me pongo a crear algo, a hacer en lo que soy bueno, a compartir lo que sé, bueno, buena, y pues bueno, como que ya en eso como que empiezan y así, y como que nos vinieron a probar, porque en un inicio evidentemente, o a mí me parece que en el inicio de YouTube o así era como que un poco friki, un poco raro hacer ese tipo de cosas. Hoy en día como que también algunas personas no se sienten tan cómodas, pero creo que son estas personas como que retaron su status quo y que se atrevieron como a empezar a contar lo que saben a través del contenido, que hallaron una profesión gracias a eso porque tenían que compartir y vieron que ahí estaba la audiencia para hacerlo. Entonces, nada más se me hace algo bastante cool. Sí, de eso que acabas de decir, y no es el caso de ninguno de los tres que estamos como comentando hoy, pero porque también lo escuché hace poco, que también es otra creadora de Monterrey, como que hablando de mucha gente de Monterrey hoy estamos, pero bueno, es Jessica Fernández, que ella empezó a crear contenido también, tiene su podcast y tal, ahorita muy, muy escuchado, muy famoso, pero como que al principio que empezó a crear contenido quería que la vieran en todos lados menos en Monterrey, porque le daba miedo que la gente que estaba como a su alrededor la juzgara y la escuchara y tal, pero creo que al final del día como que eso deja de ser importante y como tú dices, vinieron a demostrar muchas cosas de la carrera que se puede hacer y de los beneficios que tiene crear contenido en Internet. Teniendo un poco más de contexto de quién es Cari, cómo funciona su negocio y un poco de su historia, me gustaría saber, Eli, qué piensas que ella hizo bien para tener éxito, más allá de solo empezar sin pedirle permiso a nadie, y qué la audiencia, las personas que están escuchando esto, pueden aplicar de eso que ella hizo muy bien. Pero lo que yo creo que ella hizo muy bien y se ve ahorita, si miras hacia atrás y conectas como la línea del tiempo y los puntos, es que sabía muy bien en el mundo del marketing como qué es lo que está sucediendo y sabía muy bien cuándo hacer algo y cuándo no hacerlo, ¿no? Y sabía muy bien cuándo tomar una oportunidad que le estaban presentando con la empresa y cuándo dejarla, ¿no? Como supo exactamente el preciso momento de dejar de trabajar en el startup haciendo su parte de contenido y de mercadotecnia para salir a hacer su agencia, ¿no? Que fue cuando estaba como el punto más hot de TikTok y de Reels, que sigue siendo hot, pero en ese punto, en ese momento cuando ella lo lanzó era como el más brillante, que era cuando TikTok estaba anunciando que ya se podían hacer anuncios y que todavía no se podían hacer por todas las personas en Latinoamérica, más que fueras una agencia y tuvieras el permiso, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ella ha hecho muy bien. Además de que he escuchado mucho a las personas que le siguen y que le escuchan, ¿no? Porque podría haber empezado a dar tips de mercadotecnia para cualquier persona y para cualquier nicho, pero ella sabe que quien la escucha y quien viene a ella son personas que están justo
creando contenido en empresas pequeñas o creando contenido para sus emprendimientos y son un solo equipo. Entonces, de todo lo que ella puede hablar de mercadotecnia o de creación de contenido en TikToks y en Reels fue anicharse a eso. Yo lo que vi de ella y cuando la conocí me llamó mucho la atención porque siento que hace dos cosas que de las tres que son más importantes cuando creas contenido, que es que su contenido como educa y entretiene. Entonces como que yo vi un par de, como de TikToks de ella y sentí que aprendí un par de cosas, o sea, un par de conceptos nuevos que no había visto antes o cosas como de cómo funciona el algoritmo de TikTok o qué le está prestando atención el equipo de TikTok para triunfar en la plataforma. Y también su video era muy entretenido. O sea, no era como que, bueno, hoy vamos a hablar de cómo funciona. No, no. O sea, era muy, muy entretenido y muy formato TikTok que hacía que fuera cool. Entonces yo creo que esas dos cosas, como tener en cuenta que tu contenido tiene que educar, entretener y ojalá también inspirar, es bien útil para poder aplicarlo a las personas que están escuchando esto. Que de hecho como que aplica las tres, ¿no? Porque de cierta manera como que a ti te inspiró a aprender o algo así como que puedo quizás captar, te inspira a mover algo, a compartirlo, entonces quizás hasta puedo mezclar las tres. Y nada más creo que fue un muy buen mix. En lo personal desconozco mucho el trabajo de Cari, ya lo voy a ver porque ya me inspiró a ir a buscar su contenido, No, pero tienes razón. pues Sí, tienes razón. Es que sí hace las tres, sí, es verdad. O sea, porque yo luego que lo vi, sí me sentía como, ok, yo creo que yo puedo hacer esto. Creo que esto lo podemos aplicar en Trendy, ¿sabes? Entonces eso sí estuvo cool. Ahora, el caso que yo traigo hoy es sobre Startupiable y Enzo Cavalía. Enzo es un peruano que al último año de su carrera universitaria se empezó a interesar por emprendimiento en tecnología y ahí conoció el mundo de las startups o el término startup y él en ese momento le gustaba mucho escribir. Dijo, ok, yo voy a empezar a escribir, estoy empezando mi carrera, necesito posicionarme profesionalmente y ser atractivo para los lugares donde yo quiero trabajar. Y él se empezó a obsesionar mucho con Venture Capital. Él le llamaba mucho la atención empezar a trabajar en Venture Capital y poder como que ayudar desde ese lado en la industria de startups y de tecnología. Y su manera de empezar fue, ok, empiezo haciendo contenido escrito en LinkedIn y eso luego lo transformó en un blog. Que ese blog es el precursor de Startupiable. Que Startupiable es hoy este medio para fundadores y startups con un ecosistema de glosario, en blog, un podcast, eventos, una plataforma que conecta ángeles con fundadores en etapa temprana, un directorio de startups, un directorio de inversionistas. O sea, tiene todo un ecosistema construido alrededor de eso. Y él solo empezó con el hecho de posicionarse profesionalmente para poder entrar en algo que le apasionaba mucho, que era Venture Capital. La manera en la que él siguió creciendo fue siempre escuchando a su audiencia. Fue como el nombre Startupiable no nació desde el día cero. Startupiable no se llamaba Startupiable, se llamaba Jaguar VC, una cosa así rara, y nadie lo pelaba en ese entonces. Y Startupiable nació de él preguntarle a varios amigos y personas que escuchaban o que leían el blog, es qué nombres creen que les podemos poner al blog que estoy haciendo, y alguien tiró Startupiable. Y él le pareció genial y lo aplicó. Y obviamente no solo el nombre hizo el cambio, pero es interesante cómo empezó a resonar más con la audiencia y un nombre bien catchy que te recuerdas y que te queda en la mente, es mucho más fácil para que la gente lo empiece a compartir. Como que long story short, es lo que terminó construyendo luego del blog, fue todo ese ecosistema que conté recién, donde alguien entra a Startupiable por el glosario o porque busca un término relacionado a startups, que si fintech, que si wallet o alguna de esas cosas relacionadas a startup, por SEO conoce Startupiable y ve que en el blog hay más contenido sobre una guía para fintechs en Latinoamérica, entrevistas con fundadores que son fundadores de una fintech, y luego vas al podcast para ir más allá en esas historias y en ese tema de fintech o el que sea que estés como que viendo. Entonces, él pensó muy bien como todo este ecosistema de, ok, como una persona va a entrar, va a conocer Startupiable, se va a interesar más y luego va a quedarse escuchando historias de fundadores y fundadoras increíbles que están como construyendo el futuro de la tecnología y de todo lo que interactuamos en LATAM. Pero yo fíjate que siento, ahorita que mencionas uno otra vez retomando, que, o sea, las tres personas de las que hablamos hoy crearon algo como que no estaba hecho, más en el caso para las personas que no están en tu VC, como que existe de hecho en Estados Unidos como mucho de how do I break into VC, cómo llegar, porque es un poco una industria un poco difícil de llegar, pero lo que siento es que más bien pasa, el día de hoy como mencionas, como que eso sí ya tiene más, sabe un poco más de
cuál es la propuesta de valor de Startupeable, qué le puedo brindar yo a la persona que está llegando hasta Startupeable, pero siento como que todos empezaron justamente porque querían quedarse una oportunidad o querían compartir algo, pero llega un momento en el que se dan cuenta como de, ok, esto es más grande de lo que yo me imaginaba, porque si mal no recuerdo, como que Enzo, su primer inicio era como, así tengo entendido, como que nada más quería que lo contratara en un rol de associate o algo así en algún VC, pero yo una vez que empezó a ver cómo la audiencia estaba resonando y como de, ok, esto se puede potenciar aún más, y siento que eso le pasó a todas las personas de las que hemos hablado el día de hoy, surgió por casi una necesidad que empezaron a crear su medio o su canal, y ya lo dijeron como de, ok, realmente esto tiene más potencial del que yo veía, y es ahí donde yo también veo como este océano azul del que tanto se habla, como de, son tan poquitas las personas que hay hoy en día proporcionando contenido de valor, que cuando alguien lo hace es como de, wow, pues hay una gran oportunidad ahí. Siento que en el caso de Enzo, para las personas que no lo conozcan, que visiten Startupeable, porque él realmente como que entró a un nicho que no había tanto contenido de valor y como que ya es como algo súper grande, y pues nada, como que se me hace muy impresionante como estos océanos azules que a veces no vemos. Como tomando un poco de eso que dices, Alan, porque yo creo que de pronto hablas de creación de contenido, de creadores de contenido, y luego la gente dice, ay, ya hay demasiados creadores de contenido, o ay, ya hay un montón y tal. Pero no es cierto, o sea, hay tantos como espacios de temas de los que nadie está hablando o nadie está compartiendo, o temas de los que sí están hablando, pero están hablando dos personas, y obviamente cuando tú estás buscando información de algo, no quieres solo leer, escucharlo de una persona o de dos, quieres como más gente hablando del tema. Y luego yo creo que nos dimos cuenta realmente de todo el espacio que faltaba, en el que faltan creadores de contenido cuando estuvimos ahí experimentando con influencer marketing, que queríamos como encontrar creadores de cierto nicho o que hablaran de cierta cosa, y era como, puede ser que en todo el bendito internet una persona no esté hablando específicamente de esto en español. O Claro, sea, ¿cómo puede ser claro. que no estén hablando de eso? O cómo puede ser que sí esté hablando de eso porque no lo encuentro por ningún lado. O encontrabas a alguien que había hablado de eso una vez en su vida, que había hecho un video, y era como de, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no seguiste haciéndolo ahorita? Tendrías como tus 200 videos y ya serías la persona a la que van cuando están buscando este tema, ¿no? Y sigue sin estar nadie ahí. Y yo creo que eso fue lo que hizo bien Enzo cuando se dio cuenta de esa oportunidad. Cuando vio que, o sea, él empezó por una necesidad, y cuando se dio cuenta que esto es una oportunidad mucho más grande de la que yo pensé que hubiese sido, él lo aprovechó, y aprovechó cosas bien interesantes, como que él tenía como ventajas injustas, que era como porque ya estaba en un VC, estaba en un contexto bien privilegiado de Perú, pero él aprovechó eso y dijo, ok, en startups y venture capital en Estados Unidos es un trend que ya existe, que ya viene y viene creciendo exponencialmente. En Latinoamérica viene creciendo un poco más lento, pero viene funcionando bien, y ves jugadores como, no sé, Platzi, Rappi, Nubank, que están empezando a crecer, están siendo empresas mucho más consolidadas. Eso quiere decir que van a empezar a existir más fundadores en etapa temprana, van a empezar a existir más personas queriéndose meter a VC, van a empezar a existir más personas queriendo irse de un corporativo a una startup, o saliendo de la universidad queriendo entrar a una startup. Y fue como que, ok, yo voy a aprovechar todo lo que yo tengo personalmente de ventaja, y voy a aprovechar ese océano azul que existe, que no hay nadie creando buen contenido de valor, o que por lo menos él interpretaba que no era buen contenido, y le voy a dar con todo. Y algo que yo siento que fue un punto como que cambió para muy bien la historia como de Startupeable, es que él casi de como una etapa muy temprana empezó a delegar mucho. O sea, empezó a tener como freelancers o interns que lo ayudaban con todo el proceso de creación, y no se quedó ahí, sino que trajo una persona que yo conozco un poco la historia de Startupeable mucho de cerca porque tengo relación con eso. Trajo una persona que es Yanira, que ella también es parte del programa de Trendy, y Yani es como la CEO de Startupiable, pero él pensó muy bien en no traer a un operador o una operadora, sino también traer una persona que tuviese el nivel de pensamiento y de rebotar ideas y ver la estrategia y la visión de Startupiable al nivel que él la estaba viendo. Y siento que eso es algo que a veces no hacen otras personas. Es como, ok, yo soy el creativo, yo soy el que empecé este proyecto, yo tengo que seguir corriendo y tengo que ser la única persona que marque la pauta y siga diciendo hacia dónde vamos. Y él trajo una persona que estaba a ese nivel, que podía tener esas conversaciones. Y algo que hizo muy bien, en mi punto de vista, es que cuando él estaba entrevistando, él me entrevistó a mí para ese puesto casualmente también, y se terminó yendo por Yanira, lo que creo que fue un muy buen acierto. No porque yo sea malo, sino que algo que piensa a veces la gente es como que voy a traer gente de mi mismo contexto, y no solo del mismo contexto, sino que se parezca a mí. Entonces empiezas a traer gente de tu misma ciudad, de tu mismo, o sea, como que si eres un hombre, traes otro hombre, y así. Y toda la perspectiva tan distinta que le da
Yanira de Startupiable, a mí se me hizo como que, ok, hace mucho sentido y tomó una decisión como muy acertada. Yo siento que es como lo fundamental, tanto como creador, que ese es como tu mundo de startups, para quien ande en eso, rodearte de personas que están en un diferente contexto, porque aprovechando, es un tip que a nosotros nos dieron, a mí ya Máximo cuando íbamos empezando, nos dijeron, por favor, si pueden, traigan a una mujer. Era mucho de lo que también nos fijamos y realmente algo que hemos aprendido, que yo lo relaciono bastante con este tema. Justamente Eli a veces nos comenta cosas que nosotros tenemos un sesgo que no sabemos que no tenemos, simplemente porque, por su contexto, porque evidentemente yo como hombre tengo como que ciertas vivencias de así, y sin duda alguna el rodearte como ya de otro punto de vista, un punto de vista del género opuesto, realmente te brinda bastante valor a lo que estés haciendo. Entonces, sin duda alguna ese fue un acierto. A final de cuentas también hay creadores como que lo empiezan a hacer solos hasta que ya luego como que termina escalando, pero yo también, al igual que tú, creo que en el caso de Enzo y con Yanira fue un súper golazo. Ya ni te queremos. Gracias por estar en Trendy también. Pero no, sí. Justo yo estuve platicando con Yanira, ¿no? Y estuvimos platicando como de esta perspectiva que tenía ella de Startupeable y cómo lo que ella aportaba y hacía ahí, luego cambiaba como la forma o el shape de ciertas cosas. Se me hace muy cool. Yani es muy crack. Y definitivamente concuerdo contigo en que Enzo hizo eso bien, de tener a Yanira en el equipo. Cool, yo creo que vimos los 3 puntos y como para darle un cierre a todas las cosas que platicamos hoy, yo me quedo con que todas las personas empezaron sin pedirle permiso a alguien y eso es lo bueno que tiene crear contenido, es que no le tienes que pedir permiso a nadie. Aprovecharon como sus ventajas injustas y el conocimiento que ya tenían, las conexiones que ya tenían para aprovecharse de eso en su proyecto creativo y encontraron un punto de vista único en el nicho en el que estaban creando y le hablaron a una audiencia específica. Entonces yo creo que me quedo con esos 3 puntos de los 3 casos que vimos hoy. Pues siento que algo muy similar, como que uno no es como que pedirle permiso a nadie, al final de cuentas, si una oportunidad no existe, hoy tú la puedes crear. Hoy más que nunca tenemos el gran privilegio de que todos tenemos un celular. Si estás escuchando esto, probablemente tienes un celular, y ya con eso puedes empezar. Y lo otro, que nada más, fuera de también los que comentó Máximo, rodearte de personas que estén en un contexto diferente y que te contribuyan a tu proyecto si es que tienen la posibilidad, de maneras en las que tú quizás no sabes o desconoces que no sabes. Entonces creo que también ese es un súper acierto, siempre salirte de tu contexto y mantener la mente abierta. No casarte con yo soy esta persona y por eso yo siempre tengo que ser de cierta manera, sino que es válido cambiar de opinión. Sería un poco extraño si tú a lo largo de 10 años eres la misma persona. Probablemente algo por ahí esté pasando, pero generalmente vas a cambiar. Entonces no te caes tampoco con que si hoy inicias siendo el experto en marketing, mañana ya no puedes ser el experto o experta en X, Y, Z, sino atrévete a crear y atrévete a cambiar un poquito. Lo que aprendo yo más de estos 3 casos o de esta conversación que acabamos de tener es el hecho de empezar a hacerlo y si tú sabes algo y como que hasta cierto punto nadie está hablando de eso allá afuera, pues empújate y aviéntate a hacerlo. Y la única manera de que aprendas más sobre eso mismo que tú ya sabes y que puedas ayudarle a alguien más es como compartiéndolo y diciéndolo. Como que hay un espacio, como que si volteas a tu contexto todos los días y tú hablas mucho sobre un tema y sabes mucho sobre un tema, probablemente las personas que tienes físicamente alrededor no les importa en lo absoluto o no les importa nada lo que tengas que decir de startups o de creación de contenido o de mercadotecnia o de filosofía, pero en algún lugar del internet seguramente a alguien sí le importa y a alguien sí le interesa y le va a aportar a lo que tú estás pensando y estás creyendo y tú también le vas a aportar a esa persona. Entonces, si ya tienes algo en tu cabeza que ya sabes y tienes un celular, como dice Alan, pues empieza a compartirlo, escríbelo, grábate, dilo como sea y ponlo ahí afuera y a ver qué pasa. Esto fue The Creator's Journey, un programa de Trendy, el Y Combinator para creadores de contenido. Gracias por quedarte hasta el final y te deseamos que sigas mejorando 1% cada día. Nos vemos en el siguiente programa.